La Semana Santa, dentro del calendario de celebraciones del Perú, invita a la ciudadanía no solo al ayuno y oración, sino también a disfrutar de los días libres por el jueves y viernes santo. Y si es de los que gusta de la tradición, esta dicta que el jueves se recorran 7 iglesias, un número similar a las frases de Jesucristo en el Calvario al día siguiente, el viernes de Pasión. Vamos ahora a descubrir qué historias guarda cada una de ellas, historias que incluyen terremotos, héroes disfrazados de sacerdotes, bodas de príncipes europeos, campanarios demolidos a cañonazos y torres que sirvieron de patíbulo a más de un ciudadano. Acompáñenos junto con Ernesto Guevara, historiador y estudioso de nuestro pasado, en este recorrido de pura tradición e historia. Ernesto, cuando uno habla de iglesias normalmente piensa en contemplación, reflexión, paz, pero aquí al pie de la Catedral de Lima tenemos una historia de mucha violencia. Bueno, este es el centro político del país, por lo tanto la Catedral de Lima, que es iglesia primada y metropolitana de Lima, la única que tiene el Perú, refleja eso, ¿no? Entonces, desde su origen, porque empezó siendo una capilla de adobe, construida en 1535, ahí era el Palacio de Pumainti, se llamaba Palacio de Pumainti, porque ahí estaba un príncipe que era autoridad del Inca. Vamos caminando por la plaza y caemos en cuenta que la media docena de terremotos con la destrucción de los templos palidecen ante lo que vino después, ya en el Perú independiente, bien entrado el siglo XIX. En julio de 1872, cuando ya se celebraban las fiestas patrias, hubo un golpe de estado de los militares, los hermanos Gutiérrez, 4 hermanos militares rechazados por la población civil, mataron a un presidente, arrestaron a varios otros, tomaron el poder y la población los atacó. Finalmente los 3 golpistas, 3 de los 4 hermanos fueron linchados y 2 de ellos fueron colgados arriba de la viga de la campana principal, ya muertos. Los cuerpos fueron descolgados, cayeron y fueron quemados allá abajo. ¿Hay registro fotográfico de esta...? Hay registro fotográfico y muchísimo registro pictórico. Los colgaron en la viga principal de la campana de la Torre Norte. Esta es la Torre Norte, esta es la Torre Sur. Subimos las escaleras de granito, con cuidado de no tropezar con alguno de los muchos turistas que disfrutan de una mañana con sol. Ninguno parece saber que pasean entre muros de piedra que se llenaron de agujeros en medio de un tiroteo entre las fuerzas apostadas en Palacio de Gobierno y los soldados atrincherados en la catedral. Aquí hubo un tiroteo en la última guerra civil que ha tenido el Perú, en 1895. Los iglesistas desde el frente, los caceristas aquí. Cáceres se atrincheró aquí y todavía quedan las marcas de los tiroteos. Y más allá hay agujeros no solo de los proyectiles, sino de la metralla. Aquí hay marcas de la metralla, lo cual demuestra que los iglesistas dispararon desde allá. Desde Palacio de Gobierno. Desde el palacio, sí. Nos alejamos de torres y campanarios y enrumbamos a nuestro segundo destino a solo 200 metros de allí. Y es que al fundarse el Damero de Lima en el siglo XVI, todas las órdenes eclesiásticas levantaron grandes iglesias por aquí y por allá. Bueno, siguiendo nuestro recorrido hemos llegado a San Francisco y nos hemos encontrado con tremendas sorpresas, Ernesto. Estamos en plenas labores de reconstrucción, pero eso no quita que este lugar esté lleno de historia. Bueno, acabamos de estar en la Catedral de Lima, que es el centro político del país. Este es el centro cultural, una de las áreas más artísticas y culturales de Lima es el complejo de San Francisco, porque es un complejo. Uno llega a San Francisco y piensa en sus catacumbas. Pero aquí, rodeados de obreros y mallas de construcción, aprendemos que hay mucha más historia por contar. No por algo, desde 1988, San Francisco y su complejo son patrimonio cultural de la humanidad. Aquí hasta la madera tiene historia, Ernesto. Sí, este es un complejo arquitectónico religioso mucho más grande que la Catedral de Lima, requería muchos más recursos. Se negociaron grandes cantidades de madera para la estructura y se negoció con un millonario español, con un vecino que era español, y requería grandes cantidades de dinero. Finalmente el millonario se hizo pagar con chocolate, se le pagó con chocolate. ¿Chocolate caliente? Chocolate caliente, el chocolate caliente colonial que se consumía de una manera distinta a la de ahora, llevaba ají, especias, bebió el chocolate caliente y se le pagó. Así de rico parecía, y es que levantar estas enormes puertas, hechas como para el paso de leviatanes bíblicos, por ejemplo, deben haber demandado más de una tacita y por qué no 2. Cuenta la tradición que franciscanos y dominicos hacían todo juntos y competían en cada obra en la que uno y otro se embarcaban. Hoy todo parece igual, que no nos cree.
Solo mire. Cuadra 1 del Jirón Camaná y esta es la situación. Les ahorro la visita a la iglesia de Santo Domingo porque peligro no pasar obras, hombres trabajando. Contra eso mucho no se puede hacer. Así que bueno, la visita de los restos de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres tendrán que esperar. Pero ya que estamos en el Jirón Camaná, nos movemos una cuadrita más abajo y aparece así la iglesia de San Agustín y su fachada. Un frontis que es imposible no notar, se pase caminando o sobre 4 ruedas. Bien, esta iglesia es un ejemplo típico del churrigueresco peruano, sobrecargado, se llama churrigueresco sobrecargado, porque fue construido en 1710, así que es mucho más joven que las otras iglesias. Sin embargo, la característica principal que tiene es que no tiene torre. Tenía una torre en la esquina, ¿no?, que sería la torre este, y no la tiene porque la perdió en 1895. En efecto, tan apurados podemos estar los limeños que o nos da igual o ni siquiera lo notamos. Pero en efecto, la iglesia parece cortada. En la esquina debía alzarse desafiante la torre este, pero esta se perdió en la Guerra Civil de 1895. En ese conflicto fue completamente destruida por la metralla y hubo que demolerla. La demolición fue posterior al combate de 1895 y la perdió. Perdió la torre y las campanas se han conservado con una estructura bastante provisional. Hoy sus descabezadas torres sirven de refugio a pacíficas palomas. Ellas vuelan felices anidando tranquilas en su no recargada, sino recargadísima fachada. Solo mírenla. Para nuestra quinta iglesia, imposible perderse del Jirón de la Unión. Hemos llegado a la plazuela de la Merced, iglesia de las Mercedes, y además mira a donde nos estamos dirigiendo es la estatua del mariscal Ramón Castilla, ¿no?, gran mariscal del Perú, libertador del Perú, y me llama mucho la atención por qué la estatua de un militar está frente a un edificio eclesiástico. Así que mientras don Ramón se mantiene por toda la eternidad en muda contemplación de la Virgen, develemos el misterio que lo trajo hasta allí. Debido a los conflictos políticos de los que hemos hablado, el gobierno decidió que la Virgen de las Mercedes sea la patrona de nuestras Fuerzas Armadas, de tal manera que esta iglesia tiene un contenido bastante institucional. Hemos visto iglesias políticas, culturales, esta es una cuestión institucional. Y en 1921 el presidente Leguía estableció que la Virgen de las Mercedes, además de ser patrona de las Fuerzas Armadas, sea gran mariscala del Perú, lo cual es un rango no solo simbólico, sino también eclesiástico, reconocido y documentado, es decir, es algo más que simplemente un simbolismo, es un rango institucional. Ella tiene el rango de gran mariscala. Dejemos a la mariscala y al mariscal haciéndose compañía en medio del mar de fieles. Toca moverse del lugar. Allá vamos, San Pedro. Según el padre Rubén Vargas Ugarte, que tiene un libro dedicado solo a esto, esta iglesia, que es la que tiene una relación más europea, a diferencia de las demás iglesias, tiene una colección extensa de reliquias católicas. Por ejemplo, una espina de la corona de Cristo, una astilla de la cruz donde fue crucificado Cristo, típico de las reliquias de los siglos XVII y XVIII, y restos de muchos santos, algunos de ellos santos traídos directamente desde Roma, lo cual demuestra el vínculo de los jesuitas con su matriz europea. Sin duda una de las iglesias más cosmopolitas que tenemos en el centro histórico y de paso una de las favoritas de la alta sociedad para celebrar sus ceremonias nupciales. San Pedro, por supuesto, también vivió tiempos de guerra, cuando tras la batalla de Miraflores en la guerra con Chile llegaban los heridos a la ciudad buscando la seguridad de los templos. En esta iglesia se escondió el general Cáceres, que en esa época era general, fue escondido por los jesuitas, se escondió aquí después de las batallas del sur de Lima, y de aquí es de donde salió vestido de sacerdote hacia la Breña, de tal manera que la orden jesuita decidió apoyarlo, esconderlo y tomar de esa manera una participación activa en la guerra. Esta caminata va llegando a su fin. Hemos llegado a las Nazarenas y como llegamos antes del inicio de la Semana Santa, es lógico que le encontremos recibiendo una remozada a la espera de que las visitas vengan hacia el Cristo Moreno. El culto al Señor de los Milagros empezó en 1655 por el terremoto. La construcción de la obra desde 1685, unos 30 años después, ya se construyó aquí un templo en relación al Señor de los Milagros. Pero aparte estaba la orden religiosa de las hermanas nazarenas descalzas. Ellas eran las que regentaban este lugar. Entonces el lugar religioso se va a vincular con el culto popular
y hemos terminado con un edificio que, además de ser monasterio, está considerado santuario nacional. ¿Qué lo hace que califique como santuario nacional? Porque aquí está la figura de un culto popular originado aquí, a diferencia de todas las demás iglesias que hemos visto, como la iglesia de la Virgen de las Mercedes. Todos son cultos españoles. Eurocentristas, ¿no? Sí. Ese es netamente nacido en Lima, ¿no? Sí, además es una de las obras más modernas que hay, porque el edificio definitivo fue construido por el virrey Amat en 1771, menos de 50 años antes de la independencia. Historia viva que sobrevive hasta hoy en medio del smog, el tráfico y los bocinazos del centro de la ciudad. El sol golpea muy duro. Hemos dedicado una mañana entera a la visita y descubrimiento de impensables historias en los 7 templos más emblemáticos de la ciudad capital. Ya toca cambiar de aires. Así que dejamos las torres y campanarios recortados contra el celeste del cielo y nos vamos hacia la brisa del mar. Si lo suyo, por el contrario, es combinar la tradición religiosa con un poco de vida al aire libre o hacer deporte, siempre tiene una opción diferente, que es ir al Morro Solar, que se encuentra al pie del mar en Chorrillos. Para allá nos vamos. Dejamos el verde del malecón y las veredas asfaltadas por las escarpadas pendientes de roca viva de la mole que significa este cerro que penetra en el mar Pacífico. Si hablamos del Morro Solar, es bueno saber que se trata de un cerro que se levanta 251 metros sobre el nivel del mar. Su presencia, desde cualquier punto de la bahía de Lima, lo hace protagonista indiscutible del panorama de la ciudad. Fue también, como ya hemos visto, otro protagonista de una de las tantas guerras que sufrimos, en este caso, la batalla de Chorrillos durante la Guerra del Pacífico. Para iniciar nuestro ascenso al Morro Solar vamos a necesitar 3 cosas importantes. Lo primero, zapatos cómodos, porque vamos a caminar bastante. Luego, si el sol sigue saliendo como está saliendo en estos días, una gorra que nos protege de los rayos del sol. Y por último, por un poco de comodidad, lentes oscuros. Y listo, estamos para empezar nuestro ascenso. Una pequeña gruta consagrada a Santa Rosa de Lima nos marca el inicio de nuestra caminata por la cara norte del Morro Solar. El sendero se llama Ruta del Padre Gianfranco Jacopi Chilardi, en memoria a un sacerdote capuchino que destacó en su esfuerzo por levantar el santuario consagrado a la Virgen que se encuentra en la cima del morro, al lado de la enorme cruz metálica bautizada como la Cruz del Papa, de la cual hablaremos más adelante. Volviendo al camino del Padre Gianfranco, este pequeño cartel indica el inicio de las estaciones que marcan el ascenso por la falda del morro. Tales estaciones corresponden a los misterios en los que está dividido el Rosario Católico: los misterios gozosos, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. Todos ellos asociados a la vida, pasión y muerte de Jesucristo, precisamente la temática que se celebra y conmemora cada año durante el inicio del Viernes Santo. Conforme vamos ascendiendo en una réplica de lo que es la peregrinación que cada año hacen los fieles en Semana Santa, no podemos ignorar que algunas de estas estaciones son verdaderas piezas de arte. Las representaciones, muchas de ellas talladas sobre fino mármol, reflejan los diversos pasajes de la vida de Jesucristo a las que se hace mención en el Nuevo Testamento. Algunas, como podemos ver mientras el sol nos castiga sin un solo atisbo de sombra donde refugiarnos, están fechadas en días tan pasados como 1927, es decir, un siglo atrás. Algunas, por supuesto, no soportaron el paso del tiempo, ni la dureza de los elementos que aquí, ya llegando a la cima, todo lo erosionan. Otro detalle que vale la pena resaltar en nuestra ascensión por los caminos del Morro es que otros peregrinos con anterioridad a nosotros han dejado en el camino una piedra como prueba de su paso por cada una de las estaciones. Nosotros, por supuesto, seguidores de la tradición, no pudimos dejar de hacerlo. Finalmente llegamos. Es el fin de nuestro peregrinaje. Y como hemos llegado al pie de la Cruz del Papa, toca contar un poco su historia. Fue levantada en 1988 y su nombre lo debe a que se hizo como una bienvenida a la segunda visita de Juan Pablo II al Perú. Su curiosa estructura no es casualidad, pues está hecha con los restos de torres de alta tensión que los delincuentes terroristas dinamitaban para sumir a las ciudades en tinieblas. La cruz y su luz fueron la respuesta. Este reportaje va llegando a su fin, y como muestra de que la tradición no muere mientras alguien siga creyendo en ellas, nosotros también dejamos nuestras piedrecitas de apacheta en la cima del morro, al pie de la cruz.